Bienvenidos a Entorno Económico, el espacio en el que le damos respuesta clara a los problemas económicos de todos los venezolanos. El día de hoy vamos a hablar de la reindustrialización, un enfoque un poco más optimista de lo que ha sido nuestro análisis económico en los últimos programas, para abrir un poco la ventana al futuro y al progreso posible para Venezuela. Desde 1998 el aparato productivo venezolano se ha reducido porque hemos pasado de unas 11.200 empresas activas y productivas a unas 7.000. Hoy con el profesor Paiva, economista y profesor universitario, vamos a abordar este tema para intentar darle un enfoque mejor a lo que puede ser el escenario económico en Venezuela. Profesor, muchísimas gracias. ¿Cómo está? Gracias. Habría que comenzar por decir que la industria, el sector manufacturero, es parte de lo que se llama la estructura económica de un país. Hay un sector primario, que es el sector agrícola minero, en donde los bienes, los productos, se obtienen directamente de un proceso en el cual no se adelanta ningún tipo de transformación. Los frutos, los vegetales, los minerales, los hidrocarburos pasarán entonces a un proceso manufacturero, que es lo que se llama la industria. En algunos textos se dice industria manufacturera, que es la transformación de estas materias primas, de estos bienes básicos en productos terminados, en telas, en zapatos, en gasolina, en aceites, en todos los alimentos procesados que conocemos en nuestra vida diaria y nuestro consumo. Ese sería el sector secundario. El sector terciario es el sector servicios, que tiene que ver con todos aquellos productos que facilitan no solo el proceso de producción agrícola, de producción manufacturera, sino esencialmente la vida de las personas, de la familia. Son las actividades gubernamentales, son las actividades educativas, deportivas, culturales. Entonces, dentro de esta estructura hay una caracterización muy clara de que los países desarrollados tienen lo que podríamos gráficamente decir un sector primario relativamente reducido, un sector manufacturero relativamente más grande y un amplio sector servicio. Los países que están como denominados los países emergentes, o los países menos desarrollados, sin que esto signifique nada peyorativo, se caracterizan porque hay un estrangulamiento en el sector manufacturero. Hay una agricultura o una minoría muy grande, como es el caso de Venezuela, un sector manufacturero muy constreñido y un amplio sector servicios, algo así como una doble pirámide invertida. Esto trae como consecuencia que en los países desarrollados hay un gran empleo en la industria, en el sector manufacturero, en tanto que las economías en vías de desarrollo tienen un empleo muy reducido. Eso hace que aparezca marginalidad, que la producción industrial sea poco competitiva, que se tenga que depender de las importaciones que son generadas básicamente por los dólares, las divisas que genera la exportación de productos básicos como frutos, como cereales, como carne, como leche, o como el petróleo, el oro, los distintos bienes mineros y metálicos que se producen en una economía. Okay. La semana pasada fue un congreso de Conindustria, el Congreso Anual de Conindustria. Ellos tienen ya desde 2011 planteando una ruta de reindustrialización e industrialización para el país. En el enfoque que ellos han dado, bueno, hablan de instituciones políticas, hablan de, por supuesto, el trabajo de la empresa, hablan del progreso tecnológico. Yo quisiera que usted, profesor, nos dijera, porque ellos se plantearon la pregunta, Venezuela exporta muchísimo petróleo, digamos que es el rubro más grueso para nuestros ingresos.
¿Cómo sería la economía venezolana si eso se diversifica? ¿Qué más podríamos nosotros exportar? Bien, indudablemente que debemos atender a lo que es la racionalidad económica. Deberíamos exportar aquellos productos de valor agregado derivados de la actividad petrolera, es decir, gasolina, aceites, productos que sirven de base para la elaboración de los bienes de cuidado personal. Deberíamos ser un gran productor industrial de todos aquellos bienes que tengan como componente la energía, porque además de tener petróleo, Venezuela tiene un sol esplendoroso todo el año que se transforma en energía. Tenemos también energía hidroeléctrica y eso nos facilita para industrias como las de cerámicas, como la del vidrio, como la del cemento, que debiéramos tener un posicionamiento industrial allí muy elevado. Igualmente, podemos desarrollar aquellos rubros de la agricultura donde somos competitivos, donde tenemos ventajas comparativas y competitivas en algunos casos, los históricos, café, cacao, caña de azúcar, ganadería de carne, nunca la ganadería de leche, porque ahí no somos eficientes, también en el arroz, en algunas hortalizas, en pescado, en mariscos, en caña de azúcar y en maíz amarillo. En esos casos podemos desarrollar una industria que tiene ventajas comparativas y que pudiera participar en los mercados internacionales compitiendo con cualquier otro país, siempre y cuando Venezuela tenga acceso a los desarrollos tecnológicos, porque ¿qué es lo que está pasando hoy en la industria a nivel internacional? En primer lugar, hay un brutal o un marcado descenso, para decirlo en términos digamos, más benévolos, del componente energético. Y simultáneamente hay un intenso desarrollo de las tecnologías de informática y comunicaciones que se están aplicando a la producción de bienes y servicios. Es decir, estamos en una tercera revolución industrial basada en el conocimiento, en la tecnología, y aquellas industrias que no se roboticen, que no adquieran una productividad intensa, van a quedar fuera de mercado. La dependencia que tenemos tan fuerte del petróleo como producto de exportación nos hace ampliamente vulnerables, por lo que usted comenta. Quisiera saber si es posible plantearse la posibilidad de que ese petróleo fuese acompañante del progreso en otros ambientes, en otras esferas. Bueno, esa es la teoría de sembrar el petróleo que dijo el doctor Urlar Pietri por allá en los años 30, que ha constituido un gravísimo error para la economía venezolana porque hemos intentado desarrollar actividades en las cuales no tenemos ni ventajas comparativas ni ventajas competitivas. Eso obligó a que los paradigmas políticos y de políticas públicas se orientaran por una industrialización de acabado final, de simple ensamblaje o de simplemente terminar un producto que ya venía elaborado de otras partes. Yo creo que el camino es otro, que el camino tiene que ser el del desarrollo tecnológico en aquellos productos donde nosotros tenemos ventajas comparativas o podemos lograr ventajas competitivas. Por ejemplo, en el caso de la moda, en el caso del diseño industrial, en el caso de la programación de computación, en el caso de los medios de comunicación, que uno con orgullo observa cómo tus colegas hoy triunfan en el mercado hispano, sí, porque tienen la experiencia de una televisión competitiva de muy buena calidad, superior incluso a la de países europeos que hablan español. Es decir, en aquellos sectores donde el talento se ha requerido, los venezolanos han salido adelante. El caso de la ingeniería petrolera, el caso de la industria de la construcción. Es decir,
tenemos sectores donde el país puede ver una luz, y más que una luz, un sol esplendoroso para la recuperación de la economía cuando se acaben estas políticas que lo que han hecho, como dice Conindustria, es asesinar, liquidar una inmensa cantidad de empresas y cada vez que cierra una fábrica eso se genera desempleo, eso significa angustia y pesar para la familia que queda sin ingreso. En este congreso, una participación destacada tuvo Miguel Echeverry, quien es presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Minería de Venezuela. Él explicaba que en Venezuela hay una capacidad instalada que no estamos utilizando, porque el tema de la traba en el acceso a las divisas tiene las industrias trabajando al mínimo de su capacidad. Entonces ahí hay un margen de progreso que estamos desperdiciando. Sí, eso, pero habría que añadirle la necesidad de la actualización tecnológica. En esas industrias, el progreso que se ha observado en otros países, para decirlo gráficamente, es que lo que en Venezuela se tarda 2 días en elaborar, en otro país se tarda 4 horas o 3 horas. Entonces, ahí se requiere un esfuerzo de inversión importante. Pero lo que dice la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Metalmecánicos es que hay una capacidad instalada que no se está utilizando y que en una primera fase debe ayudar a generar empleo, a generar productos y a propiciar un vector de exportaciones. Esta visión de Conindustria se llama Visión Venezuela 2025. Ellos se plantean un camino que no es inmediato. Entonces, a su juicio, ¿qué pasos deberíamos seguir en la economía venezolana para llegar a un país reindustrializado e industrializado en el 2025? Bien, allí hay que destacar una gran labor que realizó el doctor Garmendia, que acaba de entregar la presidencia de Conindustria, y su directorio. Hicieron enormes esfuerzos. ¿Por qué? ¿O para qué? Bueno, para que se eliminaran los controles de precios, para que se eliminara el control de cambio, que son las primeras dificultades, los principales obstáculos para que haya inversión, para que haya esfuerzo productivo, para que vengan capitales del resto del mundo y pongan a funcionar la industria en Venezuela y a crear nuevas industrias que efectivamente sean competitivas. Esta tenacidad que han tenido los empresarios por encima de la mortandad de empresas que sencillamente no pueden seguir sosteniéndose con precios regulados, con aumento en el costo salarial y con restricción en el acceso a las divisas, con casi una imposibilidad absoluta de exportar porque tendrían que cambiar las divisas al tipo de cambio que establece en las políticas públicas y que ha sido un rotundo fracaso y ha aumentado enormemente el desempleo, que ha hecho incrementar entonces como una respuesta política del sector público un sector gubernamental que ya raya los 3 millones de personas que son absolutamente improductivos y que no hacen sino crear más y más problemas para la economía venezolana y para el bienestar de la población. En esta visión de país posible hay una consideración importante que es la de tender puentes entre no solamente el empresario y sus trabajadores, sino entre los trabajadores y quienes son al final los clientes, entre los empresarios y el gobierno. ¿Por qué en Venezuela hoy no hay esa fluidez de relaciones entre empresarios, trabajadores y clientes o consumidores finales y el Estado? Bien, básicamente porque la gente que está en el gobierno desde ya hace 15 años han tenido una actitud hostil, totalmente persecutoria contra los empresarios, han desarrollado una intensa campaña ideológica en los trabajadores que tienen un gran resentimiento contra los empresarios, que son los que les dan o les pagan el salario, pues allí hay una gran hostilidad. Una de las medidas importantes que el país en su reconstrucción tiene que hacer es llegar a un acuerdo entre el gobierno, los empresarios, los trabajadores, la sociedad civil en su conjunto para sacar adelante el país de esta telaraña ideológica fracasada que es el socialismo del siglo XXI, que ha fracasado en todas partes y que ha hundido a Venezuela
en una miseria que ya constituye un problema humanitario, porque en estos días salió la encuesta de Senda diciendo que ya se necesitan casi 8 salarios mínimos para poder cubrir lo que sería el nivel de vida normal para una familia. Eso sin tocar el hecho de que de repente nuestros oyentes lo vivieron también, la experiencia de ir a un supermercado y encontrar productos que dijeran orgullosamente hecho en Venezuela. Teníamos prácticamente en todos los rubros opciones hechas en nuestro país. Hoy no, hoy la leche que consumimos es traída de Uruguay o bueno, de otros países. ¿Y por qué? ¿Por qué nos pasó esta situación? Bueno, sencillamente una política para destruir el sector empresarial, para negarle las divisas, para incrementar de manera desorbitada los impuestos y las cargas laborales, que al final lo que nos ha llevado es a la ruina, porque ¿cómo se come eso en términos de una familia? En que no hay producto, en que tiene que hacer cola para tratar de conseguir lo poco que hay escasez, que la gente no puede viajar, que las vacaciones se convierten en un tormento para la familia porque no hay cómo financiar una vacación siquiera a la playa, ni qué pensar que puedan ir al exterior, porque sencillamente el poder adquisitivo del venezolano se va hoy en tratar de alcanzar una cesta que es absolutamente insuficiente para la satisfacción de sus necesidades. Creo que podemos hacer un ejercicio de imaginación. ¿Cómo sería una Venezuela industrializada? ¿Qué beneficios traería para los trabajadores y para la familia venezolana? Bien, estaría en primer lugar una recuperación del salario, seguido de una recuperación del empleo. Eso dinamiza la demanda, eso obliga a que la oferta de productos, de bienes y servicios nacionales e importados sea suficiente para satisfacer las necesidades de los hogares y de la población. Por otra parte, Venezuela debiera orientarse a generar más divisas distintas a las que genera el petróleo mediante un vector de exportación que tiene que estar basado en una fuerte inversión y en una enorme capacidad tecnológica e incorporación de las nuevas tecnologías de informática y comunicaciones para que nuestros productos sean competitivos en Venezuela y en el resto del mundo. Como usted lo comentó, el señor Garmendia, cuando asumió el liderazgo de Conindustria hace 2 años, él comentó en su discurso de cierre que el petróleo ha descendido su precio desde esa fecha hasta hoy. Ha disminuido un 44.93%. Además, es el escenario caótico que tenemos para el futuro. Sí, no solo ha descendido el precio, sino que la producción no se ha podido recuperar. Una Venezuela recuperada debería estar produciendo 5 o 6 millones de barriles de petróleo y estaríamos compitiendo en el resto del mundo tratando de recuperar los mercados que nos ha quitado Arabia Saudita, que nos han quitado otros países, sencillamente porque Venezuela no atiende su cartera de clientes. Muchas gracias, profesor. Sigue siendo entonces la meta la diversificación. Sí, la esperanza para Venezuela. Muchísimas gracias. Recuerden contactarnos a Apaiva64, a Isa Iturriza S, las 2 cuentas en Twitter, para recibir por allí sus comentarios, sus sugerencias y dudas. Muchísimas gracias.